noches, profesor Cristian Ciprano. Mi nombre es Lester Estordo Piguir Tetzahui. Soy de sexto Mecánica B. Y en este momento voy a pasar a explicar cómo se miden los sensores y actuadores en un automóvil con la ayuda de un multímetro. En el vehículo tenemos varios sensores, como el sensor de temperatura, sensor de oxígeno, ¿verdad? Tenemos una infinidad de sensores, como decía, sensor de presión, el lambda, sensor de velocidad de rotación, sensor de presión, sensor de ángulo de volante de dirección. Tenemos actuadores que también contamos con muchos actuadores. Por ejemplo, contamos con motores eléctricos, válvulas, acelerador electrónico, asistencia de frenada. Tenemos un montón de actuadores, ¿verdad? A continuación vamos a empezar a medir lo que son los sensores, ¿verdad? Bueno, como primer sensor que vamos a medir va a ser el de temperatura, ¿verdad? Ese se encarga de medir la temperatura de refrigerante del motor, ¿verdad? A través de una resistencia que provoca la caída de voltaje para ajustar la mezcla de aire combustible. Las fallas del sensor pueden dadas por una mezcla de combustible pobre, humo negro dentro del tubo de escape, una luz que se activa de check, se sobrecalienta también a veces el motor. Ahorita vamos a mostrar cómo se mide el sensor de temperatura. Bueno, vamos a medir el voltaje y la señal. Como primero vamos a poner encender el carro, ¿verdad? Luego aquí vamos a agarrar el positivo aquí y el otro conectado aquí, ¿verdad? Vamos a poner el multímetro en 20, ¿verdad? Nos dice que tenemos un voltaje de 12.04. Tenemos una alimentación de voltaje de este sensor, que es el voltaje óptimo para el funcionamiento de ¿verdad? Vamos a probar también la señal. Y aquí lo vamos a hacer al revés, ¿verdad? Vamos a mirar aquí. Vamos a pasar eso para acá. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser lo siguiente: quitar esto aquí y ponerlo aquí, ¿verdad? Y este positivo la agarramos con la señal esa que tenemos aquí verde.
así, ¿verdad? Y como lo miramos, nos tira 3.41. Es una señal 4 que está en óptimas condiciones, ¿verdad? En este sensor, como ya lo pudimos comprobar, está en óptimas condiciones, ¿verdad? Entonces ahí está el primer sensor, que sería el de temperatura. Pasaremos a explicar el siguiente sensor. Bueno, ahora vamos a hablar del sensor de temperatura del aire de admisión, ¿verdad? Este sensor se encarga de medir la temperatura en el colector, las señales de la tensión de la temperatura, unidad de las señales y todo lo eléctrico, ¿verdad? Y también como estamos hablando, la temperatura de la admisión, ¿verdad? Una de las fallas más principales que tiene este sensor es la falla en el arranque, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a pasar a lo que es de medir el sensor, ¿verdad? Agarraremos aquí en tierra al burner, ¿verdad? Y vamos a agarrar aquí, ¿verdad? Así como vamos a apreciar en la imagen, ¿verdad? En podemos mirar que tenemos sus 5 voltios, ¿verdad? Y tenemos una buena señal para lo que es este sensor. Y ahorita vamos a medir lo que es el voltaje, ¿verdad? Y como hicimos en el sensor pasado, cambiamos, ¿verdad? Damos ponemos el positivo aquí en el burner y que es tierra. Y un segundo. Y aquí está. Perdón, se me ocurrió. Y como miramos aquí, nos tira un voltaje de 12.03. Entonces está en óptimas condiciones este sensor, ¿verdad? Está en óptimas condiciones en cuanto al voltaje, ¿verdad? Entonces funciona de manera correcta. Aquí podemos ver en la parte derecha inferior del vehículo el sensor de aquí, que ese es el encargado de sensar la temperatura que entra el aire hacia el cuerpo de aceleración. Bueno, para lo siguiente vamos a hacer a medirlo, ¿verdad? Para verificar tenemos que hacer una prueba con el multímetro, ¿verdad? Ya desconectando el sensor, vamos a colocar este lado del multímetro en este lado, ¿verdad? Y en la otra acá, así, ¿verdad? Es un burner de sensores y la otra de la punta del otro conector, ¿verdad? Que tenemos
Ya desconectado la nave. Podemos ponernos en una de 20K. Y como podemos comprobar, aquí nos tira 3.21, ¿verdad? De amperaje. Ahorita vamos a medir de otra manera. Aquí con ayuda de un osciloscopio vamos a conectar este lado de acá. Conectaremos este lado de acá. En la punta roja vamos a conectar acá, y para verificar el otro vamos a conectar el lado de acá de la punta azul al sensor de temperatura de presión. Aquí vamos a verificar la diferencia, ¿verdad? Le damos aquí, vamos a habilitar el canal 2, ¿verdad? Aquí, ahí estamos viendo la variación, ¿verdad? Los dos canales, la variación que tiene. Estamos viendo la variación que tiene, ¿verdad? Así que ya nos dimos cuenta de cómo medir en los sensores. Pasaremos a medir otro sensor más y nos pasaremos a los actuadores. Bueno, ahora vamos a seguir con los actuadores, ¿verdad? Que serían, primero sería el actuador de control de mariposa electrónica, ¿verdad? Bueno, es este en general, ¿verdad? O también como conocido como módulo, ¿te acuerdas? Se encuentra en el tubo de primera admisión de aire y en múltiple de admisión, ¿verdad? Este módulo es el encargado de permitir que ingrese una cantidad de aire determinada dependiendo la condición de aceleración, ¿verdad? En un determinado instante. Seguiremos estos pasos. Ahorita con un osciloscopio, ¿verdad? Bueno, antes de todo tenemos que tener un voltaje de 12, ¿verdad? Que sería lo general, ¿verdad? Primero vamos a colocar esto en el border de tierra. Luego lo vamos a encender, ¿verdad? Entonces vamos a encender. Luego en este vamos a pasar con el rojo acá. Entonces vamos a encender el carro, ¿verdad? Ya ahí listo, encendido, ¿verdad? Vamos a poner ahora de este lado, ¿verdad? Ese lado podemos ver ahí, o sea, voltajes y todo. Vamos a ver aquí cómo va subiendo, ¿verdad? Solo una línea. Pasamos en esta.
ver cómo va subiendo, ¿verdad? Porque ahorita solo está conectada en un lado del doctor. Ahora en este vamos a pasar en el lado azul, lo pasaremos en esta línea. Entonces ahí podemos comprobar cómo está pasando. Entonces vamos a poner a 2 líneas. Ahí está, ¿no? Vamos a pasar a el voltaje, ¿verdad? Ahí podemos ver 0.7, 0.2, ¿verdad? Podemos dar más, podemos dar menos, ¿verdad? Dependiendo. Ya podemos comprobar. Ahí va bajando, ¿verdad? Por eso aquí podemos estar probando, haciendo pruebas de cómo va la frecuencia de voltaje. Bueno, ese sería nuestro primer actuador, ¿verdad? Vamos a apagar el carro y vamos a quitar la pinza, ¿verdad? Para la corriente. Vamos a apagar el osciloscopio. Pasaremos a hacer otra prueba en otro actuador. Podemos medir aquí, como miramos aquí, son 4 bobinas y 4 inyectores, ¿verdad? Entonces podemos medir lo que es voltaje de cada uno en ese border negativo, esta punta del multímetro que es el negativo al border negativo, los componentes, ¿verdad?, del vehículo. Vamos a poner en contacto al carro. Vamos a ir marcando cada una de las bobinas. Vamos a poner 20 voltios y aquí empezamos con 12, ¿verdad? Con 12 aquí, 12 de voltaje. Aquí tenemos otros 12, estamos 12 y aquí tenemos otro 12 de voltaje, ¿verdad? Que sería el voltaje correcto que debería de tener la turbina, ¿verdad? Y ahora vamos a encender. Y como miramos ahí está cambiando. Aquí está cambiando el voltaje, ¿verdad? Aquí va a 13.99, casi 14. Aquí sufrió una alteración en el voltaje, ¿verdad? 13.65, otros tiran 13.99, que era ese que tiraba. Vamos a probar aquí. Ahora los inyectores, ¿verdad? Vamos a dejar como está. Y ahora pasamos a los inyectores. Cable rojo de cada inyector, ¿verdad? Que podemos comprobar encendido o solo en contacto. Vamos a apagar. Vamos a poner solo en contacto, ¿verdad? Para verificar si tiene una alteración a la hora de encender. 12.2. Aquí está 12.2, 12.2 y 12.2, ¿verdad? Si no, el vehículo ahí, como miramos, una alteración, ¿verdad? Tenemos 13.99, que casi
14 voltios, 13.30, 13.35, 13.37, que ya tiene una alteración en la parte de los inyectores, ¿verdad? Ahí sufrió un diferente voltaje. Entonces, esos son parte también de los actuadores, ¿verdad? Y si me pasaba por alto, medir también el sensor MAP, ¿verdad? Que podemos hacer medirlo, ¿verdad? Medir el voltaje. Entonces ponemos la punta del multímetro de color negro, que el negativo, aquí en el borde negativo, y la punta del rojo o aquí, ¿verdad? Que sería el nivel de oxígeno que entra, ¿verdad? Ese es el que mide el nivel de oxígeno. Entonces ahí estamos comprobando el voltaje que tiene este sensor, ¿verdad? Retiramos y pasaremos a medir otro actuador, ¿verdad? Y pues esos serían los sensores y actuadores que pudimos medir en esta ocasión, ¿verdad? Pudimos medir varios sensores, ver diferentes voltajes que nos tiran en los sensores, ¿verdad? Medimos medimos de temperatura, este actuador de mariposa electrónica, el de admisión, el de temperatura de admisión, medimos inyectores, bobinas, vimos el cambio de voltaje cuando encendíamos el carro, en las bobinas y en los inyectores. Vamos a comprobar aquí cuando están solo en contacto. Vamos a ver aquí que son 12, pero había encendido, cambia a 13. Igual en los inyectores, el cable va rojo, 12.2. ya encendido, ya cambia. Encendido ya cambia, ya nos sufre otra alteración de voltaje. Podemos comprobar que en todo pasa. Aquí nos tira 12 y encendido nos pasa casi a 14 voltios. Igual aquí son 13 ya encendido, la apagamos y le damos solo contacto, son 12 voltios en las bobinas. Podemos medir los sensores, ¿verdad? Los más eficientes, que en realidad todos son importantes, ¿verdad? Pero estos fueron los que en esta ocasión son los que pudimos medir, ¿verdad? Pudimos ver cómo se utilizaba un osciloscopio también para hacer medidas, medir la frecuencia de voltaje que tiene entre dos líneas de sensores. Vimos cómo nos ayuda esto para ver el cambio de voltaje, ¿verdad? Entonces pude aprender en esta ocasión que todos los sensores son muy importantes, ¿verdad? Que cada sensor tiene es muy importante, ¿verdad? Entonces este fue mi video, ¿verdad? Espero le haya gustado y pues espero que me ayude, ¿verdad? Y pues esto fue todo en esta ocasión, ¿verdad?
Así que feliz noche. Pues, un placer haberle mostrado cómo se enseñan a medir. Y pues gracias y feliz noche.